Vamos al Senado de la Nación en el marco de la discusión sobre el acuerdo con los fondos buitres. Está hablando el senador Cobos. Iniciaron acciones judiciales, sino que como consecuencia de esas acciones judiciales y como consecuencia que Argentina aceptó prorrogar la jurisdicción en los tribunales de Nueva York, hoy está en riesgo el canje del 2005 y el 2010, porque no están cobrando de hace 1 año y 9 meses, cuando quedó confirmada la sentencia del juez Griesa por la Corte Suprema de Estados Unidos. Entonces, hoy todo el gran espectro de los senadores y el pensamiento ronda sobre la necesidad de terminar con esto para que vuelvan a cobrar el rendimiento de los bonos aquellos que confiaron en Argentina y que hoy se corre el riesgo, en virtud de las cláusulas que están establecidas, de que entre Argentina en el default. ¿Y les sorprende la división dentro del Frente para la Victoria, que algunos van a respaldar la iniciativa y otros no, están en contra? Mire, no sorprende porque es un tema, digamos, sobre todo acá en el Senado, donde hay muchos senadores que han sido gobernadores, hay muchos que han querido serlo, y cuando se está más cerca de esas responsabilidades, se entiende el sentido de lo que se está votando. A nadie nos gusta ni la sentencia, ni tener que pagarle más a determinados grupos de bonistas que viven de esto, ¿no? Pero lo cierto es que la realidad supera esos sentimientos que uno tiene, y lo que nosotros hoy venimos a cerrar un capítulo de la historia de la salida del default de Argentina, una de las 60 reestructuraciones que ha realizado toda América Latina, y que hoy, bueno, producto de circunstancias especiales que no vamos a ponernos a recordar, bueno, está poniendo en riesgo eso. Y un país que, a ver si me permite, tiene variables macroeconómicas que no son favorables, porque no tenemos superávit fiscal, las reservas del Banco Central son mínimas, la balanza comercial dio negativa, perdimos el autoabastecimiento energético. Entonces nos queda a lo mejor la realidad de un dólar competitivo que se requiere para las inversiones y para la salida del país, pero lo cierto es que tenemos que recuperar toda esta variable que yo le hacía referencia. Y para recuperar esta variable, esto constituye un punto de inflexión. No es una condición necesaria, pero bueno, de ahí en más tendremos un largo camino por delante. Pero si no hacemos esto... Los que votan en contra dicen que esto es más endeudamiento. No, a ver, es que no es más endeudamiento. Mire, lo que está establecido en el presupuesto que fue aprobado es que hay una deuda pendiente por 11.400 millones de dólares. Y esta deuda está ahí, se reconoce. Lo que estamos haciendo es poderla pagar, esa deuda. O sea, no es un nuevo endeudamiento, es hacerle realidad un pago de algo que Argentina se ha honrado en pagar, pero además con el claro convencimiento que hoy la sentencia que tenemos y las medidas cautelares están poniendo en riesgo ese canje que se realizó en 2 oportunidades. Este es el problema. Y un país con déficit, para salir del déficit, porque yo por ahí escucho algunos discursos que dicen esto es si fuera para obras y si no fuera para eliminar el déficit. A ver, cuando hay déficit en una provincia o en un país, el país tiene 3 opciones. Se endeuda internamente, porque de algún lado, o sea, esto como la familia, si gana 20.000 pesos y gasta 30.000, ¿de dónde saca los 10.000? Bueno, el país es lo mismo, es suma y resta. Entonces, se endeuda en el mercado interno, se endeuda en el mercado externo o emite. Emitir deprecia la moneda, genera inflación, y la imposibilidad de nuevos créditos en el mercado de capitales sin resolver este tema es una tasa alta. Fíjese que el promedio equivalente a la negociación que se está proponiendo ahora equivale a un 4,8% en conjunto, si todos aceptan de interés. Y hoy nos estamos endeudando por 9%. Entonces, esto es lo que tenemos que comprender. Y que, bueno, llegamos a esta situación producto no ahora de 3 meses de gobierno, sino de una película que se ha ido desarrollando con algunos aciertos, con algunos errores que nos llevaron a la sentencia que hoy nos jugó en contra. Lo cambio un poquito de tema. ¿Qué opinas con respecto a las declaraciones de la doctora Carrió, hablando de los futuros aumentos, de un ajuste salvaje? A ver, mire, yo le dije recién que iba a hablar de este tema, ¿no? Por respeto que he salido un rato nomás para atenderlo a ustedes porque lo merecen. Pero lo cierto es que la respuesta ya se la di.
nosotros venimos de un déficit fiscal grande y estas medidas eran necesarias. Obviamente que ahora, saliendo de esto, tiene que acompañarse con medidas vinculadas a la generación de empleo, a hacer un gran acuerdo social para bajar la inflación, pero acá la inflación no se baja si no recuperamos variables económicas, macroeconómicas que supimos tener, y no muy lejanos, 2003, 2004, 2005 y 2006. Y esas variables eran superávit fiscal del 3% del PBI, reserva del Banco Central, balanza comercial positiva, no teníamos déficit energético, habían un dólar competitivo. Hoy tenemos el dólar competitivo y hay que recuperar esa variable. Lo que tenemos que hacer es atender obviamente a los sectores más vulnerables, para lo cual el gobierno seguramente va a disponer de medidas de IVA diferencial y de generación de empleo. Pero sin esto, la verdad que es muy difícil iniciar esta etapa de crecimiento y desarrollo del país. Senador, volviendo a la sesión, ¿con cuántos votos contaría el oficialismo para aprobar? ¿Tiene algún cálculo? Miren, nosotros como oficialismo tenemos pocos votos, esta es la verdad. Vamos a depender del apoyo que nos va a dar los distintos bloques de la oposición, en particular el Frente para la Victoria, porque sin el acompañamiento de ellos no tendríamos. Pero bueno, acá se necesita la mayoría simple nada más, la mitad más uno, y creo que esos votos los tenemos. Senador, después veremos los números. ¿Usted cree que con el pago a los holdouts se van a solucionar los problemas de inversión o de crédito en Argentina? Bueno, a ver, es un punto de inflexión, yo lo digo. Lo demás dependerá mucho de las acciones que tome el gobierno, pero esto es necesario para terminar con un proceso largo, para generar acceso al mercado de capitales, al financiamiento para la nación y para las provincias y para el privado también, porque todo influye. Estas son las reglas de juego de los mercados internacionales, en las cuales los países serios, desarrollados o emergentes, apuestan a eso. Nosotros salimos de un proceso traumático en el 2001, nos quedó pendiente esto y hoy estamos tratando de dar un punto final a esta historia, a este capítulo de reestructuración de la deuda argentina. Bueno, muchas gracias. La palabra del senador Julio Cobos. Bueno, Luisito, muchas gracias. ¿Algo para agregar de lo que está pasando ahí? Bueno, se cortó. ¿Sabes que quedó algo pendiente cuando hablamos del tema sindical en diputados? Hoy se cumple un aniversario del 30 de marzo de 1982, que fue un día muy importante. Ese día se movilizó la CGT en contra de la dictadura. Fue una masiva movilización, muy masiva, en donde, conducido por Saúl Ubaldini, la CGT Brasil, no la otra CGT que comandaba Triaca Padre, el papá del ministro, que estaba más bien cerca de la dictadura, se movilizó y se manifestó en contra, pidiendo paz, pan y trabajo. Fue la movilización más grande en contra de la dictadura. La historia es muy loca porque pocos días después de eso se producía una misma movilización en Plaza de Mayo, pero completamente diferente. Salió a la calle la gente para festejar que habíamos